En la mesa de la cena, mi madre exigió que felicitara a mi hermanastra embarazada. Me quedé en silencio. Mi padrastro golpeó la mesa con el puño. No me inmuté. Porque esta vez tenía el poder. Las garras y las pruebas. Creían que me quedaría callada para siempre. Pero olvidaron quién diseñaba los sistemas de cumplimiento que protegían aquella empresa. Olvidaron que yo lo grababa todo. Olvidaron que tenía contactos en los juzgados. Esta es la historia de cómo me destrozaron hasta que rompí el silencio y les quité todo lo que les importaba con un solo correo. Me llamo Clara y a los 34 años había perfeccionado el arte de construir muros. No de ladrillo y cemento, sino fortalezas invisibles de datos y código que impulsaban una plataforma financiera impulsada por IA valorada en 240 millones de euros en el Distrito Financiero de Madrid. Era arquitecta de datos. Creadora de sistemas elegantes y lógicos donde cada entrada tenía una salida predecible y cada acción quedaba registrada, auditada y contabilizada. Mi vida profesional era un santuario de orden. Mi vida familiar era el caos del que había intentado, y fracasado, escapar. La convocatoria para la cena del domingo llegó. Como siempre. Mediante un mensaje seco de mi madre, cena a las 6. No llegues tarde. Era una orden. No una invitación. Conduciendo hacia la casa impecable de las afueras de Madrid. En Pozuelo de Alarcón. Que nunca había sentido como mía. Notaba cómo se me tensaba el estómago de pura aprensión. La vivienda. Comprada con el dinero de la construcción de mi padrastro Enrique. Era un monumento a su segunda oportunidad de felicidad. Todo era parquet reluciente. Granito brillante y retratos familiares gigantescos de los que mi cara brillaba por su ausencia. Yo era un fantasma de una vida anterior. Un recuerdo incómodo del primer matrimonio fallido de mi madre. Entré oliendo a pollo al horno y escuchando las carcajadas atronadoras de Enrique. Estaba en el salón. Un hombre corpulento y carnoso cuya presencia parecía absorber todo el oxígeno. Me dio una palmada en el hombro. Un gesto que pretendía ser paternal pero siempre parecía una afirmación de propiedad. Clara. Qué bien que hayas venido. Lucía tiene una gran noticia. Mi madre. Maestra del olvido estratégico. Revoloteó y me dio un beso al aire en la mejilla. ¿Estás cansada? Hija. Trabajas demasiado. Era su saludo habitual, un pinchazo disfrazado de preocupación. Y allí estaba Lucía. Mi hermanastra. La hija de mi madre y Enrique. La niña de oro. Radiante. Prácticamente resplandeciente de satisfacción. Con la mano apoyada posesivamente sobre una pequeña barriguita apenas visible. Sentada en el sofá como una reina en su trono. Empapándose de adoración. Junto a su prometido Mateo. Un hombre guapo pero anodino cuya fortuna era su rasgo más interesante. Sirvieron la cena en la mesa alargadísima que Enrique había insistido en comprar. Un mueble pensado para grandes reuniones familiares felices que ellos fingían ser. La conversación era puro teatro. Enrique pontificaba sobre un nuevo contrato de obra. Mi madre contaba una anécdota trivial del club de lectura. Mateo emitía monosílabos de aprobación. Yo comía mi pollo. Miraba el plato y no decía nada. El silencio era mi escudo. Era el único terreno que no podían conquistar. Finalmente, después de retirar los platos y sacar una tarta de queso, Lucía carraspeó con un sonido teatral que exigía atención inmediata. Bueno. Empezó. Sonriendo a Mateo y luego a Enrique y mi madre. Ignorándome deliberadamente. Tenemos algo que estábamos deseando compartir con todos. Hizo una pausa dramática. Colocando las dos manos sobre su vientre.
Estamos embarazados y Mateo y yo nos casamos oficialmente en primavera. La sala estalló. Mi madre jadeó, con lágrimas de alegría brotando al instante. Enrique bramó de alegría. Se levantó para dar un abrazo de oso a Mateo y luego besó la frente de Lucía. Esa es mi niña. Mi pequeña por fin me da un nieto. Yo observaba la escena, un cuadro perfecto de dicha familiar. Era mentira. Una mentira hermosa y bien ensayada. No sentía nada. O mejor dicho, sentía la familiar insensibilidad fría. El mecanismo de supervivencia que había desarrollado de niña en aquella misma casa. Recordé una tarde de invierno cuando tenía 14 años. Encerrada en el jardín trasero durante horas después de una discusión con Lucía. Con los dedos azulados mientras ellos cenaban dentro. Las risas amortiguadas a través del doble acristalamiento. Recordé cuando Enrique encontró mis folletos de solicitudes universitarias y me dijo que fuera realista. Que mi trabajo era ayudar a mi madre en casa. No tener ideas por encima de mi posición. Recordé cómo Lucía cogía mis cosas más queridas y las devolvía rotas. Si es que las devolvía. Con una sonrisa burlona. Llevaban 2 décadas enseñándome que mis sentimientos, mis ambiciones, mi mera existencia eran una molestia. Lo habían conseguido. No sentía nada. Mi madre, secándose los ojos con una servilleta. Por fin se volvió hacia mí. La alegría de su cara se agrió ligeramente en una expresión de severa expectativa. El aire se espesó. ¿Clara? Dijo con voz cortante. Has oído a tu hermana, no vas a decir nada. Mantuve su mirada. El silencio se alargó. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo parecía hacerse más fuerte con cada segundo. Di, enhorabuena. ¿Clara? Ordenó mi madre. Un tono que no admitía réplica. Era el mismo tono que usaba cuando era niña y me obligaba a pedir perdón a Lucía por algo que yo no había hecho. Seguí callada. Cogí mi vaso de agua. La mano perfectamente firme. Y di un sorbo lento y deliberado. Vi cómo la sonrisa triunfal de Lucía se tambaleaba y se convertía en un destello de rabia infantil. Vi la confusión educada de Mateo y la tormenta que se formaba en los ojos de Enrique. ¡Bam! Su puño cayó sobre la mesa de roble con tanta fuerza que los vasos saltaron y la tarta de queso se tambaleó. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. No seas irrespetuosa en mi casa. Gruñó. Con la cara roja como un tomate. Tu hermana da la mejor noticia de su vida y tú te quedas ahí como un mueble. ¿Qué te pasa? La Clara de hace 10 años habría retrocedido. La de hace 5 habría balbuceado unas felicitaciones huecas solo para que parara. La niña que una vez fue encerrada en el jardín habría roto a llorar. Pero ya no miraban a esa Clara. Miraban a una mujer que diseñaba sistemas capaces de detectar fraudes hasta la centésima decimal. Una mujer que sabía que los datos, en su forma más pura, eran poder. Una mujer que ya no buscaba su aprobación. Solo su rendición de cuentas. No me inmuté. Bajé el vaso lentamente. Mis ojos se clavaron en los suyos. El miedo había desaparecido. Reemplazado por algo frío. Duro y liberador. Porque esta vez tenía el poder. Las garras y las pruebas. Esta vez tenía los datos. Mi bolso estaba en la silla vacía de al lado. Dentro. Entre la cartera y el móvil. Había un pequeño objeto inocente, un pendrive negro Kingston. Parecía pesar 1000 kilos. En aquella diminuta lámina de plástico y metal estaba todo el mundo de Enrique. No su mundo personal de cenas familiares falsas y alegría fingida. Sino el mundo que realmente le importaba, su empresa.
Contenía copias de todos los archivos que me había pedido tontamente que limpiara unos meses antes, las nóminas retroactivas para estafar horas extras a los obreros, las facturas falsas de empresas fantasma, las pruebas documentadas de evasión de cuotas a la Seguridad Social y a Hacienda, los correos en los que ordenaba cocinar las cuentas. Creía que yo era solo la hija callada y resentida de su mujer. Buena con los ordenadores pero en el fondo inofensiva. Él, mi madre y mi hermanastra habían cometido un error fatal. Habían pasado toda una vida tratándome como si fuera invisible. Y al hacerlo, no habían visto en qué me había convertido. Veían una piedra. Estaban a punto de descubrir que era una bola de demolición. Mantuve la mirada furiosa de Enrique. El silencio de la habitación era ahora mi arma. No mi escudo. Una sonrisa casi imperceptible curvó mis labios. La rabia de Enrique era una fuerza física. Una ola de calor y ruido que barría la mesa. Pero mientras yo estaba allí bañada en su furia, ya no estaba en aquella sala. Su estallido era una llave que abría una puerta a un largo pasillo frío de recuerdos que había intentado sellar durante toda mi vida adulta. En mi mente volvía a tener 10 años. Viendo a mi madre radiante con un vestido azul pálido casarse con este hombre ruidoso y expansivo. Ese fue el día en que empecé a desvanecerme. Antes de Enrique solo estábamos mi madre y yo. Nuestra vida no era perfecta. Era un piso pequeño. A veces tenso. Pero era nuestro. Yo era un punto fijo en su universo. Cuando llegó Enrique, trajo a su hijo y a Lucía. Y el centro de gravedad de nuestro hogar cambió por completo. Me sacaron de órbita. Relegada a los bordes fríos y oscuros del nuevo sistema familiar que construían. Mi habitación. Antes la segunda más grande. Se la dieron a Lucía porque tenía mejor luz para una señorita. Mis cosas fueron a un cuartito que daba a la calle ruidosa. Un espacio que parecía más trastero que refugio. La invisibilidad se convirtió en mi uniforme. Las conversaciones se interrumpían cuando entraba en una habitación y solo continuaban cuando salía. Como si mi presencia fuera una interrupción momentánea. Como un corte publicitario. Las decisiones familiares se tomaban sin consultarme. Las vacaciones se planificaban alrededor de los campamentos de verano de Lucía. Las actividades de fin de semana las dictaba su agenda social. Yo era un pensamiento secundario. Un problema logístico que gestionar. Las tareas domésticas fueron mi papel asignado. Mientras Lucía recibía elogios por un dibujo torpe con ceras. Yo fregaba los platos con las manos agrietadas escuchando sus risas desde el salón. No era solo limpiar. Era mantenerme ocupada. Mantenerme apartada. Mis estudios fueron mi única escapatoria. Un mundo secreto que no podían tocar. Terminaba las tareas y me encerraba en mi cuarto. Sumergiéndome en la lógica limpia y predecible de las matemáticas y las ciencias. Era un mundo de reglas y orden donde la respuesta correcta siempre era correcta. Independientemente de quién fueras. Pero incluso eso era una batalla. Deja de esconderte en tu cuarto con esos libros. ¿Clara? Decía Enrique con voz gruesa de desaprobación. Sal fuera. Ayuda a tu madre. Una chica no necesita tanta cosa en la cabeza. No solo me desanimaba. Intentaba definir los límites de mi mundo. Mantenerme pequeña y contenida en el papel que me había asignado, la ayudante. El recuerdo que la tarta de queso y la cena rabiosa habían desenterrado con más viveza era del invierno en que tenía 14 años. Había sido una discusión estúpida de niñas con Lucía por un jersey que me había cogido del armario y manchado. Su versión. Gritada entre lágrimas fingidas a Enrique. Era que yo la había atacado. No le había puesto un dedo encima. Pero en el tribunal de aquella casa yo siempre era culpable.
Enrique. Sin pedir mi versión. Me agarró del brazo y me empujó hacia la puerta trasera. Necesitas refrescarte y pensar en tu actitud. Gruñó, echándome al patio cubierto de escarcha. La puerta se cerró. La llave giró. Al principio solo estaba enfadada. Paseando de un lado a otro. Con el aliento formando nubes en el aire frío de Madrid. Pero a medida que los minutos se convertían en 1 hora y luego 2. La rabia se congeló y se agrietó. Sustituida por una claridad heladora. A través de la gran puerta de cristal veía a los 3 sentados a la mesa de la cocina cenando. Con la luz cálida de la casa derramándose sobre la escarcha que me rodeaba. Estaban riendo. Mi madre miró una vez hacia la puerta. Con expresión indescifrable. Antes de volver a algo que decía Enrique. No solo me habían castigado. Me habían olvidado. Yo estaba fuera. Literalmente en el frío. Y el cuadro de su familia estaba completo. Perfecto e intacto por mi ausencia. Ese fue el momento en que lo entendí, no formaba parte de la familia. Era un accesorio de la casa. Y defectuoso además. Cuando el frío se me había metido tan hondo en los huesos que no podía parar de temblar. Mi madre por fin abrió la puerta. Ya puedes entrar. Dijo. No con preocupación. Sino con el tono cansado de quien trata con una mascota revoltosa. Intenta llevarte bien con tu hermana. Aquella noche. Temblando bajo las mantas. Me hice una promesa a mí misma. Mi rebelión no sería ruidosa ni confrontacional. Sería silenciosa. Diligente y absoluta. La biblioteca se convirtió en mi verdadero hogar. Estudiaba con una ferocidad nacida de la desesperación. Escondiendo los libros avanzados debajo del colchón. Aprendí sola los fundamentos de programación con libros de la biblioteca, la lógica estructurada del código era una bomba contra la injusticia caótica de mi vida. Cada sobresaliente. Cada premio académico que ocultaba era un ladrillo en los cimientos de mi ruta de escape. Solicité becas en secreto. Escribiendo los ensayos en la biblioteca y usando la dirección de una amiga para el correo. Cuando llegó la carta de aceptación y la beca completa de la Universidad Complutense de Madrid. Simplemente hice las maletas una mañana de agosto y les dije que me iba. No hubo celebración ni despedida orgullosa. Solo la pregunta desconcertada y ligeramente herida de mi madre, ¿pero quién me ayudará con la casa? La universidad y los años siguientes fueron un borrón de trabajo incansable. Me pagué los estudios mientras hacía 2 trabajos. Entré en un campo dominado por hombres y no solo sobreviví, prosperé. Me encantaba la arquitectura prístina de una base de datos bien diseñada. El reto de construir algoritmos que cribaran montañas de información caótica y encontraran patrones elegantes y accionables. Construía sistemas. Creaba orden a partir del caos en mi empresa. Me respetaban. Buscaban mi opinión. Mis diseños se implementaban. Era la arquitecta principal de una nueva plataforma de cumplimiento IA que gestionaba y auditaba transacciones financieras por valor de más de 240 millones de euros. Era visible. Era esencial. Pero para mi familia seguía siendo la chica que debería estar ayudando en casa. Mis logros eran conceptos abstractos. Sin sentido para ellos. Cuando llamé a mi madre para contarle que me habían ascendido a arquitecta principal. Escuchó 30 segundos antes de interrumpirme, «¿Qué bien? ¿Hija? Oye. El coche de Lucía necesita una transmisión nueva y anda corta de dinero. Tú estás ganando bien, podrías». Colgué sin decir nada. No veían mi éxito como algo de lo que sentirse orgullosos. Lo veían como un recurso para tapar las necesidades de Lucía. No era una arquitecta de datos. Era un cajero automático. Y además uno desagradecido porque a menudo decía que no.
Era la hija extraña y fría que no entendía que el propósito entero de su vida era ser personaje secundario en la gran historia de Lucía. La princesa adorada. Allí. De pie en aquel comedor con el puño de Enrique todavía plantado en la mesa y la decepción de mi madre irradiando hacia mí. Todos aquellos años de ser minimizada. De ser borrada. Se condensaron en un único punto de resolución fría y dura. Todavía veían a la niña de 14 años a la que podían encerrar fuera. Estaban a punto de conocer a la mujer de 34 años que había construido la casa. Que poseía los cerrojos y que tenía la llave de todo. El pendrive de mi bolso no había aparecido por arte de magia. Las semillas de la destrucción de mi familia se plantaron 3 meses antes de aquella cena fatídica. Sembradas por la propia arrogancia y torpeza técnica de Enrique. Fue un martes por la noche. Estaba trabajando hasta tarde desde mi apartamento. Probando a fondo un nuevo algoritmo predictivo. Cuando sonó el móvil con una llamada de mi madre. Clara. Cariño. Tu padre necesita una ayudita. Empezó usando la palabra padre que siempre me rechinaba. No lo era ni lo sería nunca. Estoy en medio de un despliegue. Mamá. Puede esperar. No te llevará ni un minuto. Canturreó. Ajena como siempre a las complejidades de mi trabajo. Solo tiene problemas con sus hojas de cálculo. Ya sabes. Para la empresa. Te estaría tan agradecido. La gratitud de Enrique era un concepto extraño. Pero sabía lo que era aquello, una convocatoria real. Y negarme supondría una semana de llamadas culpabilizadoras de mi madre sobre mi egoísmo y mi falta de espíritu familiar. El camino de menor resistencia. Como siempre. Fue ceder. Está bien. Suspiré. Cerrando el terminal activo en la pantalla. Que me mande los archivos. 1 hora después Enrique estaba en medio de mi salón minimalista. Completamente fuera de lugar. Como un bulldog en un jardín zen. Sostenía un portátil y lucía una sonrisa paternal condescendiente. Gracias por esto. ¿Clara? Tronó. Con la voz demasiado alta para el espacio. Mi contable está de vacaciones y tengo que cuadrar estos números para la revisión trimestral. Solo unas cuantas hojas de Excel que necesitan, ya sabes. Un repaso. Tú eres la experta en ordenadores. No te llevará mucho. Me tendió un pendrive barato con el logo de un proveedor de cemento. La naturalidad del gesto era pasmosa. Le estaba entregando a una arquitecta de datos, una mujer cuya carrera entera se basaba en encontrar anomalías en sistemas complejos, las llaves de su reino. Y lo hacía con la misma despreocupación con la que se pide que pasen la sal. ¿Qué necesita exactamente el repaso? Pregunté con voz plana. Pues que quede todo profesional. Revisa las fórmulas. Asegúrate de que los totales cuadren. Cosas sencillas. Cogí el pendrive. Lo miraré cuando tenga tiempo. Aquella noche. Después de que la presión de mi propio trabajo se aliviara. Enchufé su pendrive en mi sistema. Lo que encontré no eran unas cuantas hojas ordenadas. Era un vertedero digital en llamas, un caos de archivos con nombres absurdos. Formatos inconsistentes y una ausencia total de estructura lógica. Nóminas-junio, XLSX. Nóminas-julio-final, XLS. Facturas-subcontratas-Q3-borrador. Doc. Mis instintos profesionales se rebelaron. Ninguna empresa de construcción legítima y exitosa operaba con semejante chapuza sistemática. Mi primer paso fue escribir un script sencillo para analizar. Renombrar y estandarizar los archivos en una estructura limpia de carpetas. Era una acción automática. Casi inconsciente. Como un chef que afila los cuchillos antes de cocinar. Mientras el script corría.
organizando el caos en orden. Empezaron a emerger patrones. Y eran feos. La primera bandera roja estaba en los archivos de nóminas. Abrí el de julio. Las fechas de los pagos semanales eran correctas. Caían en viernes consecutivos. Pero una rápida comprobación de los metadatos del archivo contaba otra historia. El propio archivo, XLSX, no se había creado hasta mediados de septiembre. El historial de modificaciones mostraba que se había alterado docenas de veces en una sola tarde. No era un registro de pagos realizados. Era una fabricación retroactiva. Estaba retrodatando nóminas para crear un rastro documental falso. ¿Para conseguir un préstamo? ¿Para engañar a un inversor? Las razones podían variar. Pero todas eran ilegales. La curiosidad, fría y profesional, se apoderó de mí. Profundicé. Crucé las listas de empleados con los archivos de contratos de trabajadores. Encontré lo que esperaba. Un núcleo de unos 10 directivos asalariados aparecían como empleados por cuenta ajena con retenciones correctas de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social. Pero la gran mayoría, docenas de obreros, conductores y oficiales, estaban clasificados como autónomos. Era el esquema clásico de manual. Clasificándolos como autónomos. Enrique evitaba pagar su parte de las cotizaciones a la Seguridad Social, el seguro de desempleo y, sobre todo, el seguro de accidentes laborales. Un solo accidente grave en obra y el trabajador descubriría que no tenía cobertura. Enrique construía su empresa sobre las espaldas de mano de obra desprotegida, embolsándose la diferencia. La rabia empezó como un zumbido bajo y frío en mi pecho. Pensé en los hombres que había visto en sus obras. Manos encallecidas y caras cansadas. Trabajando en un sector peligroso sin red de seguridad. Todo para que Enrique pudiera permitirse su chalet enorme y lucía una boda de lujo. La pieza final del puzzle estaba en las facturas. Había docenas de pagos a proveedores de los que nunca había oído hablar: Apex Material Solutions, Keystone Logística. Al buscarlos no encontré nada. Ni webs. Ni registros mercantiles. Ni direcciones físicas. Las direcciones que figuraban en las facturas eran apartados de correos o solares vacíos en polígonos industriales. Eran sociedades instrumentales. Se pagaba a sí mismo, creando gastos falsos para reducir los beneficios declarados y estafar cientos de miles de euros a Hacienda en IVA e IRPF. Estaba todo allí, un trío perfecto de fraude empresarial, retrodatación, falsos autónomos y evasión fiscal mediante facturas fantasma. Era chapucero, descarado y absolutamente condenatorio. Al día siguiente actué con cuidado. Fui a la casa, mi madre y Enrique estaban en la cocina. Mantuve un tono neutro, enmarcando mis preguntas como consejo profesional. He mirado esos archivos. ¿Enrique? Dije apoyada en la encimera. Hay inconsistencias. Los metadatos de las nóminas muestran que se crearon meses después de los periodos de pago. Y la forma en que clasificas a los trabajadores como autónomos podría exponerte a una multa importante de Hacienda si te auditan. Es un riesgo grave de cumplimiento. La cara de Enrique se ensombreció. Abrió la boca para hablar. Pero mi madre lo cortó. Estaba de espaldas lavando verduras en el fregadero. Pero su voz era como hielo. Clara. ¿Qué te pedimos exactamente? Me quedé descolocada. Que revisara los archivos. Te pedimos que los ordenaras, dijo girándose, con las manos goteando agua al suelo. Su rostro era una máscara de furia fría. No que investigaras. No que auditaras. Enrique dirige una empresa exitosa. Sabe lo que hace.
No es tu sitio cuestionarlo. Mamá. Esto es serio. No es solo contabilidad descuidada. Esto es. ¿Basta? Ordenó. No escarbes en los asuntos de la familia. O ayudas o te mantienes al margen. Así es como nos mantiene. A Lucía. A esta familia. Las palabras flotaron en el aire. Espesas y asfixiantes, asuntos de la familia. La implicación estaba clara. La ley. La ética. El bienestar de sus trabajadores nada importaba. Lo único que importaba era proteger la familia. Es decir, proteger los ingresos de Enrique. Y yo. Como siempre. Estaba fuera, mi preocupación no se veía como ayuda, sino como amenaza. Como ataque. Miré a aquella mujer que elegía la corrupción de su marido por encima de la integridad de su propia hija sin dudarlo un instante. El zumbido bajo de rabia en mi pecho se solidificó en algo denso y pesado. «Está bien», dije, con voz desprovista de toda emoción. «Terminaré de ordenar». No dije ni una palabra más. Volví a mi apartamento. Saqué mi propio disco duro encriptado de alta capacidad. El que usaba para archivo personal. Enchufé el pendrive barato de Enrique junto a él y con unos clics inicié la transferencia. Lo copié todo. Cada hoja de cálculo. Cada documento Word. Cada factura falsificada. Ejecuté un programa de recuperación y saqué fragmentos de archivos borrados. Copiándolos también. Creé una imagen bit a bit perfecta de todo su entramado empresarial. Mientras la barra de progreso avanzaba en mi pantalla. Sentí una extraña calma. No tenía un plan. La venganza ni siquiera era todavía un pensamiento consciente. Pero sabía. Con la certeza absoluta de una arquitecta de sistemas que acaba de identificar una vulnerabilidad crítica. Que estaba guardando algo poderoso. Archivaba la verdad. Era una medida puramente defensiva. Un interruptor de hombre muerto. Los datos eran mi mundo. Y en mi mundo nunca se borran los logs. Nunca se sabe cuándo se pueden necesitar para demostrar lo que realmente ocurrió. La debacle de la cena del domingo fue seguida de 2 semanas de silencio deliberado. Ni llamadas ni mensajes. Era el castigo familiar de siempre. El hombro frío diseñado para que sintiera el peso completo de mi transgresión. Se suponía que debía cocerme en mi aislamiento. Darme cuenta de mi error y volver arrastrándome con una disculpa hueca. En el pasado quizá habría funcionado. Ahora el silencio era un regalo. Me dio tiempo para pensar. Para trabajar. Para existir sin el zumbido constante de su desaprobación. La tregua. Por así decirlo. Se rompió con una invitación que aterrizó en mi bandeja de entrada con un golpe digital. El asunto. En una fuente cursiva y brillante. Decía, celebra el compromiso de Lucía y Mateo. Era para una fiesta en la casa el sábado siguiente. La unión oficial de las dos familias. Mi asistencia no era opcional. Mi madre acompañó la invitación con un mensaje que simplemente decía, 8. Sé puntual. No me avergüences. Llegué exactamente a las 8:15. Lo bastante tarde para perderme los saludos iniciales. Pero lo bastante pronto para cumplir mi obligación. La casa estaba transformada. Los caterings pululaban por la cocina. Un camarero servía champán junto a la puerta trasera y el aire estaba cargado de perfume caro y de la autocomplacencia de Enrique. Estaba en su elemento. Reteniendo al padre de Mateo, un hombre rígido de pelo plateado, en una conversación de rehén. Pontificando sobre la bolsa. Yo. Como era de esperar. Era un fantasma en el banquete.
Flotaba por las habitaciones con una copa de agua con gas en la mano y una sonrisa neutra fija en la cara. La interpretación de ser clara. La hermana mayor callada y vagamente decepcionante. Era algo que podía hacer dormida. Los ataques eran sutiles. Una serie de cortes de papel dados con sonrisa. ¿Sola esta noche? ¿Clara? Preguntó una tía abuela. Escaneando la sala buscando una pareja inexistente. No te preocupes. Una chica lista como tú encontrará a alguien tarde o temprano. Los hombres se sienten intimidados por una carrera. Mi madre. Pasando con una bandeja de canapés. Me apretó el brazo con una fuerza sorprendentemente fuerte. Intenta socializar. ¿Hija? Siseo. La señora de Mateo preguntó quién eras. Queda mal estar sola en un rincón. Lo peor vino de la propia señora de Mateo. Era una mujer tallada en hielo. Envuelta en perlas y juicio. Me acorraló junto a la chimenea. Así que tú eres la otra hija. Dijo. Haciendo que sonara como una enfermedad preexistente. Lucía es un encanto. Tan llena de vida. ¿Tú trabajas con ordenadores? No. Soy arquitecta de datos. Respondí. Qué fascinante. Replicó con una expresión que sugería todo lo contrario. Debe de ser muy difícil encontrar tiempo para vida social. Pero no debes rendirte. Ninguna mujer quiere acabar sola con su carrera. Cada comentario era un pinchazo familiar. Un recordatorio de la caja estrecha en la que creían que yo debía encajar, esposa. Madre. O. En su defecto. Una solterona digna de lástima. Mi vida real. Mis logros. Mi mundo meticulosamente construido de lógica y éxito eran completamente invisibles para ellos. Me miraban y solo veían un vacío donde debía haber un marido y niños. El plato fuerte llegó a mitad de la velada. Lucía. Que había estado reinando como una María Antonieta moderna. Me hizo un gesto para que la siguiera al despacho. Era el santuario de Enrique. Todo madera oscura. Cuero y fotos enmarcadas de sus obras. Cerró la puerta. Desapareciendo su burbujeante actitud de fiesta y siendo reemplazada por una expresión de urgencia conspiradora. Vale. Necesito pedirte un favor enorme. Empezó. Con voz teatralmente baja. Y tienes que decir que sí. Es para la boda. Esperé. Con expresión indescifrable. Mateo y yo encontramos el sitio perfecto. Es una finca histórica increíble. Pero se reserva con 2 años de antelación y tenemos que dar un depósito enorme ya mismo para reservar la fecha de primavera. Seguí esperando. El silencio la hizo moverse nerviosa. El caso es. Continuó. Agitando la mano con desdén. Que el bonus anual grande de Mateo no llega hasta dentro de 2 meses y papá tiene mucho dinero atado en una nueva promoción. Así que solo necesitamos un pequeño puente de crédito para cubrir el depósito. Súper sencillo. El banco ya lo ha preaprobado. Sabía exactamente a dónde iba aquello. El frío temor en mi estómago se mezcló ahora con una sensación de cansada inevitabilidad. Solo hay un pequeño problema. Dijo. Forzando una sonrisa ganadora. Como es un préstamo a corto plazo y mis ingresos técnicamente son bastante bajos. El banco quiere una balista con buen historial crediticio y altos ingresos verificados. Y bueno, me miró expectante. Esa eres tú. Es solo una formalidad. De verdad. Solo firmar un papel. Lo devolveremos todo en cuanto llegue el bonus de Mateo. No te costará nada. Me miró con los ojos muy abiertos.
Con la certeza inquebrantable de alguien que nunca ha sido negado nada importante en su vida. No lo veía como un favor, sino como mi deber. Yo era la hermana mayor financieramente estable y soltera. Esa era mi función. Para eso estaba. Tomé aire lentamente. Pensé en las nóminas fraudulentas. Las sociedades fantasma. Las vidas construidas sobre una base de mentiras. Aquel préstamo no era por una finca para boda. Era por sostener una fantasía. Y quería que yo hipotecara mi seguridad duramente ganada para hacerlo. No, dije. La palabra fue baja. Pero cayó en la habitación silenciosa con la fuerza de una puerta que se cierra de golpe. Lucía parpadeó. ¿Qué? ¿Cómo que no? Quiero decir no. Lucía. Tengo una política personal y profesional estricta contra avalar préstamos a nadie por ningún motivo. No es una decisión financiera sana. Lo dije con calma. Como explicando una especificación técnica. Su cara se arrugó. La princesa consentida se disolvió. Sustituida por una niña caprichosa. Esto es mi boda, es mi felicidad lo que está en juego, no puedo creer que estés siendo tan egoísta, es solo una firma. Una firma en un documento legal es un contrato vinculante. Lucía. Me hace igualmente responsable de toda la deuda. Dios mío. Pareces un robot. Chilló. Subiendo la voz. Ya lo sabía. Estás celosa. Estás celosa de que yo me case y tenga un hijo y tú no tengas nada. No esperó respuesta. Abrió la puerta de golpe y salió del despacho hecha un mar de lágrimas. Un momento después estalló la tormenta. Mi madre y Enrique aparecieron en el umbral. Con caras de trueno. Lucía sollozaba en brazos de mi madre. Señalándome con dedo tembloroso. ¿Qué has hecho? Exigió mi madre. Con la voz temblando de rabia. No quiere ayudarme. Gimoteó Lucía. Está intentando arruinarlo todo. Lucía me pidió que avalara el préstamo. Expliqué con calma. Me negué. Enrique dio un paso adelante. Su corpulencia llenando el marco de la puerta. Tenía la cara enrojecida de rabia y champán. ¿Te negaste? Tu hermana te pide una sola cosa sencilla. Una ayudita para hacer realidad el sueño de su boda. Y dices que no después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habéis hecho por mí. El pensamiento fue una risa amarga en mi mente, los años de abandono. De tratarme como a una criada. De menospreciar mis ambiciones. Eso era lo que habían hecho por mí. No es algo sencillo. Enrique. Es un riesgo financiero importante. Es familia. Rugió. Atrayendo la atención de varios invitados que ahora miraban nerviosos hacia el despacho. Pero tú no sabrías nada de eso. ¿Verdad? Siempre has sido así. Fría. ¿Egoísta? No soportas ver feliz a tu hermana. Mi madre se deshizo de Lucía y avanzó hacia mí. Sus ojos, normalmente maestros de la evasión educada, estaban ahora llenos de un veneno feo y crudo. Sabía que harías esto. Susurró. Con la voz temblando. Siempre la has resentido. Eres una saboteadora. ¿Clare? Disfrutas enfermizamente arruinando las cosas para los demás. Estás intentando destruir la felicidad de tu hermana. Saboteadora. La palabra me golpeó. No porque doliera, sino por su perfecta y asombrosa hipocresía. Allí estaban. Una familia cuyo estilo de vida entero se financiaba con fraude y engaño. Llamándome saboteadora por negarme a participar en su siguiente charada imprudente.
Miré sus tres caras, la de Lucía retorcida por la indignación llorosa, la de Enrique con furia beligerante y la de mi madre con amarga decepción. En aquel momento murió el último jirón de esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me valoraran. No fue una muerte dolorosa. Fue una ruptura limpia y silenciosa, como cortar una línea de datos corrupta de un servidor. No dije ni una palabra más. Cogí mi club del escritorio. Pasé junto a ellos y salí del despacho. Sentía las miradas de los invitados de la fiesta en mi espalda. Oía la voz de Enrique bramando, eso. Vete. Como siempre haces. No me detuve. Salí por la puerta principal al aire fresco de la noche y no miré atrás. La fiesta. Mi familia. Todo su mundo brillante y fraudulento lo dejaba todo atrás. En el silencio de mi coche, apoyé las manos en el volante y por primera vez me permití pensar. Pensar de verdad. En los datos que descansaban en el disco duro encriptado de mi apartamento. Ya no era solo una medida defensiva. Era una herramienta. Y ellos acababan de enseñarme exactamente cómo usarla. Las consecuencias de la fiesta de compromiso fueron un silencio ensordecedor que duró exactamente 4 días. Al quinto sonó mi teléfono. El identificador mostraba el nombre de mi madre. Dejé que sonara 2 veces. Tomé aire profundamente y contesté. No dije nada. ¿Clara? Dijo ella. Su voz era plana. Ensayada. Toda la rabia teatral de la fiesta había desaparecido. Sustituida por algo mucho más frío. Mucho más definitivo. Llamo para dejar las cosas claras. Después de tu comportamiento vergonzoso del sábado y el estrés que le has causado a tu hermana en su estado delicado, hemos tomado una decisión. Esperé. Escuchando el zumbido de la nevera en mi apartamento silencioso. Lucía va a necesitar más apoyo ahora. Ella y Mateo necesitarán espacio para construir su nueva familia. Enrique y yo creemos que es mejor que mantengas las distancias un tiempo permanentemente. A partir de ahora no hace falta que vuelvas. Sentenció. Cada palabra era una piedra pulida que caía en un pozo profundo. Esta casa es para Lucía ahora. No luché. No discutí. ¿Para qué? No se puede razonar con un sistema de creencias. Su lealtad era un bucle cerrado. Un algoritmo con una única regla inmutable, Lucía primero. Enrique segundo. Y yo una variable lejana y olvidada que por fin había sido eliminada de la ecuación. Entiendo. Dije. Era lo único que quedaba por decir. Bien. Respondió. Y la línea se cortó. Bajé el teléfono y lo dejé sobre la encimera de granito. No me sentía triste. No me sentía enfadada. Me sentía ligera. La cadena invisible y pesada de obligación que me había atado a aquella casa y a sus habitantes durante 34 años por fin se había roto. Estaba desatada. Estaba libre. Y en aquella libertad mi mente, que había estado compartimentando su toxicidad durante décadas, por fin integró la última pieza del puzzle. El nombre de una de las empresas fantasma de Enrique aparecía como socio contribuyente en un grupo de inversión inmobiliaria llamado SJG Properties SL. SJG Properties, a su vez, era inversor fundador en un fondo de capital privado con sede en Madrid. El nombre de aquel fondo me dejó sin aliento, Northstar Capital Partners. Northstar era uno de nuestros mayores clientes. Era un fondo notoriamente agresivo que usaba nuestra plataforma IA para trading de alta frecuencia y análisis de carteras. Y yo, Clara, era la arquitecta de datos principal de su cuenta. Había diseñado sus protocolos de cumplimiento.
Había construido los mismos muros digitales destinados a impedir exactamente este tipo de enredos. Mis manos volaron sobre el teclado. Movimientos precisos y económicos. Abrí los expedientes de inversores principales de Northstar. El documento maestro firmado por todos los socios iniciales. Ejecuté una búsqueda de texto simple, Enrique. Allí estaba. Enrique Vargas. Su nombre. Su dirección. Su firma, un garabato descuidado y arrogante, en una carta de compromiso por 250.000 euros. Había usado su sociedad instrumental fraudulenta para invertir en uno de los clientes clave de mi empresa. La violación era catastrófica. Era un conflicto de intereses tan profundo, tan flagrante, que me mareaba. Mi empresa tenía reglas explícitas e inquebrantables, ningún empleado podía tener relación financiera con un cliente. Punto. Pero esto era peor. Un familiar directo de una empleada clave, que además era un defraudador conocido al menos por mí, era inversor en un cliente cuyos datos yo tenía acceso privilegiado. Era una mina terrestre de incumplimientos regulatorios, legales y éticos, insider trading. Manipulación de mercado. La CNMV y la agencia tributaria se lo pasarían en grande. Me recosté en la silla, mirando la firma de Enrique en la pantalla. Había sido tan estúpido, tan arrogante. Creía que era listo, escondiendo su dinero a través de una serie de cortafuegos corporativos. Pero había dejado un rastro digital perfecto, hermoso e inmutable. Y aquel rastro no solo llevaba a su puerta, llevaba directamente a la mía. No solo había cometido fraude, me había convertido a mí, su hijastra invisible y descartada, en cómplice involuntaria. Había comprometido la integridad de los mismos sistemas a los que había dedicado mi vida. Mi madre había dicho que la casa era para Lucía ahora. Se equivocaba. Con estos nuevos datos. Con este conflicto de intereses perfecto. Hermoso y catastrófico. Estaba a punto de recuperar todo el maldito mundo. El descubrimiento de la inversión de Enrique en Northstar Capital no desató una explosión de rabia. Desencadenó un estado de concentración cristalina absoluta. Era la misma sensación que tenía justo antes de desplegar un parche crítico en toda la red, una calma alimentada por adrenalina donde cada acción era precisa. Cada variable estaba contabilizada y cada resultado posible modelado. La emoción era un factor corruptor. Esto no era sobre rabia. Era sobre ejecutar un protocolo. El sistema había sido violado. El nodo corrupto había sido identificado. El único paso lógico siguiente era aislar y purgar. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de preparación meticulosa y hermética. No dormí. Apenas comí. Viví de café solo y de la energía fría y limpia del propósito. Ya no era hija ni hijastra. Era arquitecta. Y estaba construyendo una jaula con sus propios materiales y según su propio diseño. Mi primera tarea fue preparar el paquete para el departamento legal de mi empresa. Tenía que ser impecable, clínico y absolutamente profesional. Tenía que presentarme no como un familiar vengativo, sino como una empleada senior leal y diligente que protegía a la firma de un riesgo catastrófico. Creé un nuevo volumen encriptado en mi servidor, en aquella bóveda digital empecé a ensamblar las pruebas. Primero escribí un memorando de 3 páginas. El lenguaje era estéril, desprovisto de todo contexto personal. Detallaba mi papel como arquitecta principal de la cuenta de Northstar Capital. Luego afirmaba que recientemente, a través de un canal externo a la empresa, había tenido conocimiento de un posible conflicto de intereses según se define en la sección 4. Apartado B del Manual del Empleado. Identificaba a la parte conflictiva, Enrique Vargas de Construcciones Vargas S.L.
y adjuntaba su acuerdo de inversor firmado con Northstar Capital. A continuación, con desapego quirúrgico, referenciaba mi propio expediente de recursos humanos para establecer la relación familiar hijastra. Después compilé la documentación de apoyo. Tomé capturas de pantalla de alta resolución y con marca de tiempo de los registros de inversores de Northstar. Creé una carpeta separada protegida por contraseña que contenía una muestra representativa de las pruebas de los delitos financieros de Enrique, enmarcándolas como contexto necesario para demostrar la naturaleza de alto riesgo de su inversión. Incluí la nómina retrodatada de julio, una factura de la inexistente Apex Material Solutions y una copia de un contrato de autónomo para un trabajador que claramente era empleado a tiempo completo. Les estaba mostrando no solo el fuego, sino la montaña de trapos empapados en gasolina justo al lado. Les estaba demostrando que su cliente había aceptado una inversión de un hombre cuya empresa entera era una empresa criminal. Un hombre directamente emparentado con la arquitecta de sus protocolos de seguridad. Lo metí todo en un único archivo comprimido encriptado AES 256. La contraseña era una cadena alfanumérica de 32 caracteres. El lunes por la mañana a las 9:01 redacté un nuevo correo. Mis dedos estaban firmes sobre el teclado. Para legal.cumplimiento@fintechay.es. De clara.mendoza@fintechay.es. Asunto: posible incumplimiento COI con proveedor externo. Al despacho del abogado general. Por favor, véase el archivo encriptado adjunto. Contraseña se enviará por canal seguro separado, que detalla un posible incumplimiento significativo de la política de conflictos de intereses de la empresa relacionado con el cliente principal Northstar Capital Partners. He identificado un vínculo familiar y financiero directo entre yo misma y un inversor en el citado fondo que puede representar una grave responsabilidad regulatoria y ética para nuestra firma. Estoy disponible para discutir esto en cuanto les convenga. He asegurado todos los datos relevantes y he cesado todo trabajo en la cuenta de Northstar a la espera de sus instrucciones. Atentamente, Clara Mendoza, arquitecta de datos principal. Pulsé enviar. Un clic pequeño, casi imperceptible. El primer misil había sido lanzado. Mi siguiente objetivo era el Estado. Esta era una operación completamente distinta. No se trataba de responsabilidad corporativa sutil. Se trataba de justicia penal contundente. Navegué hasta el portal oficial de denunciantes de la agencia tributaria. El formulario web era gris y burocrático. Una serie de casillas y menús desplegables. Era el recipiente perfecto. Sin alma. Para la información que estaba a punto de subir. Rellené el formulario identificándome por nombre completo. El anonimato era para los débiles. Quería que supieran quién había hecho esto. Describí metódicamente la naturaleza del fraude, evasión fiscal sistemática, fraude en nóminas y evasión de cotizaciones a la seguridad social. Donde el formulario pedía pruebas apareció un botón de subir archivos. Esta vez no me contuve. No di una muestra representativa. Subí todo. La imagen espejo completa del pendrive de Enrique. Lo organicé en carpetas claras y condenatorias, nóminas retrodatadas 2022 a 2025. Facturas fraudulentas empresas fantasma. Contratos falsos autónomos. Correos borrados recuperados. También incluí un archivo README, un simple documento de texto, en el que yo, la arquitecta de datos, proporcionaba una guía paso a paso de sus delitos. Explicaba cómo los metadatos demostraban la retrodatación. Listaba las direcciones inexistentes de las sociedades instrumentales. Destacaba las cláusulas ilegales en los contratos de autónomos. Hacía el caso tan sencillo e irrefutable que un becario de primero de económicas podría conseguir una condena. Pulsé enviar. La barra de progreso se llenó. Apareció un mensaje pequeño en la pantalla:
Su denuncia ha sido recibida. Gracias. El segundo misil estaba en el aire. Durante un momento me quedé sentada en el profundo silencio de mi apartamento. El trabajo estaba hecho. Los protocolos lógicos se habían ejecutado. Solo quedaba la pieza humana final del código, la notificación. Abrí una nueva ventana del navegador y accedí a un servicio de correo anónimo seguro que había creado años atrás pero nunca usado. La dirección era una cadena aleatoria de letras y números. No tenía conexión conmigo. Redacté un nuevo mensaje. Para isabel.vargas@gmail.com. cc enrique.vargas@construccionesruiz.es. cc lucia.vargas22@yahoo.es. Los tres. Una trinidad de delirio y decadencia. Dejé el asunto en blanco. En el cuerpo escribí 2 frases. 2 cadenas cortas y sencillas de texto que contenían el peso de toda mi vida. Eran el cumplimiento de la orden final de mi madre. Ella había exigido mi silencio. Mi ausencia. Se lo daría. Queríais silencio. Lo oiréis en los juzgados. El cursor parpadeó sobre el botón de enviar. No hubo duda. Ni último pinchazo de arrepentimiento. La niña que una vez lloró en un jardín helado había desaparecido. La mujer que estaba sentada en aquella silla entendía que algunos sistemas están demasiado corruptos para repararlos. Solo pueden ser desmantelados. Pulsé enviar. Luego me levanté. Fui a la cocina y... por primera vez en 3 días. Me preparé una taza de té. El programa ya estaba corriendo. Solo tenía que esperar y verlo compilar. El silencio que siguió a mi salva digital fue profundo. Pero no vacío. Era el zumbido cargado de silencio de un servidor procesando un comando complejo. Sabía. Con la certeza de una ingeniera que acaba de iniciar una purga a nivel de sistema. Que los procesos corrían en segundo plano. Invisibles pero inexorables. El correo al departamento legal había desencadenado una respuesta automática inmediata. Mi acceso a la cuenta de Northstar quedó suspendido. Menos de 1 hora después recibí una llamada de un vicepresidente senior de legal. Un hombre al que solo había visto en las reuniones generales de la empresa. Su voz era un barítono cuidadosamente modulado que no traicionaba emoción. «Clara», dijo. «Hemos recibido su alerta. Gracias por su diligencia. Con efecto inmediato está usted en excedencia retribuida. Un equipo de abogados externos se pondrá en contacto en el plazo de 1 semana para realizar un debriefing completo. Hasta entonces, no comente este asunto con nadie. No acceda a sistemas de la empresa. No contacte con el cliente. ¿Entendido?» «Entendido», respondí. Era exactamente el protocolo que yo misma habría diseñado. Aislar el nodo comprometido. Contener el daño potencial. El primer temblor del mundo exterior llegó 5 días después. No fue una explosión dramática, sino una pequeña noticia fácilmente ignorada en la sección de economía del diario El País. Un blog de negocios local lo había recogido: paralizado proyecto de construcciones Vargas por rumores de revisión financiera. El artículo era vago, citando fuentes anónimas sobre una gran reforma en el centro que se había congelado de repente e inexplicablemente. Los obreros habían sido enviados a casa. Los subcontratistas no habían cobrado. La versión oficial de la oficina de Enrique era problemas temporales de liquidez. Leí las palabras en mi pantalla y sentí una satisfacción fría y limpia. Estaba funcionando. La agencia tributaria no anunciaría una investigación en toda regla de inmediato. Su primer movimiento sería más silencioso. Más letal. Habrían enviado un requerimiento oficial al banco principal de la empresa de Enrique.
En el momento en que ese requerimiento se registrara, el algoritmo de gestión de riesgos del banco se activaría y todas las líneas de crédito, todos los préstamos empresariales, todas las garantías respaldadas por activos que tuviera Enrique quedarían congeladas a la espera del resultado de la auditoría. Aquel proyecto del centro no era el problema. Era solo la primera grieta visible en unos cimientos que estaban a punto de desintegrarse. El congelamiento de los activos de Enrique significaba que el pequeño puente de crédito para la finca de boda de Lucía ya no era posible. Aquel dinero, que en realidad nunca había existido, ahora estaba encerrado en una caja fuerte a la que él ya no tenía llave. Podía imaginar la escena en su casa, las explicaciones evasivas y fanfarronas de Enrique sobre un error temporal del banco. El pánico creciente de Lucía a medida que se acercaba la fecha límite del depósito no reembolsable. Los intentos frenéticos de mi madre por mantener su mundo brillante unido con lugares comunes y negación. El impacto en el compromiso de Lucía fue inmediato. Mateo y su familia no eran de los que toleraban problemas temporales de liquidez. Su mundo era de certeza financiera y due diligence. Una incapacidad repentina e inexplicable de producir un aval para un depósito de boda sería una bandera roja del tamaño de un cartel publicitario. Sus abogados aconsejarían cautela. Se harían preguntas. Las respuestas vagas no bastarían. Mateo, el príncipe guapo pero anodino, empezaría a ver que el reino al que se casaba estaba construido sobre un pantano. Sus llamadas a Lucía se harían menos frecuentes. Su tono pasaría de cariñoso a inquisitivo. Luego a suspicaz. El cuento de hadas estaba fallando. La llamada inevitable de mi madre llegó un jueves por la tarde. Poco más de una semana después de que enviara el correo final. Estaba sentada junto a la ventana, viendo la lluvia resbalar por el cristal, cuando apareció su nombre en la pantalla. Dejé que sonara mucho tiempo antes de contestar, solo para escuchar el sonido. Cuando por fin descolgué, no dije nada. Durante unos segundos solo oí su respiración entrecortada. Un sonido ahogado por una década de lágrimas no derramadas. La rabia había desaparecido. La frialdad definitiva había desaparecido. Solo quedaba un pánico crudo y deshilachado. ¿Clara?, susurró. Su voz era fina y rota. Un fantasma de lo que fue. Clara, ¿qué has hecho? Era la pregunta de una niña desconcertada. Incapaz de comprender por qué su casa de muñecas perfecta estaba de repente en llamas. No conocía los detalles. Todavía no. Pero sabía en algún nivel profundo e intuitivo que aquello llevaba mi firma, el caos repentino. El congelamiento inexplicable de su mundo. La fuerza silenciosa e invisible que estaba desmantelando sus vidas. Tenía mi arquitectura por todas partes. ¿El banco?, tartamudeó. Las palabras saliendo en cascada. Lo han congelado todo. Las cuentas de Enrique. La empresa. Hablan de una auditoría. Lucía ha perdido la finca. Mateo no le devuelve las llamadas. No para de llorar. Escuché su letanía de desastres. Mi expresión no cambió. No sentía nada. Ni pena. Ni remordimiento. Era una médico leyendo un historial. Observando la progresión terminal predecible de una enfermedad. Todo se está derrumbando. Sollozó, con la voz rompiéndose por completo. Todo. Enrique dice que alguien debe de haberlo denunciado. No entiende quién haría esto. ¿Por qué alguien nos haría esto? ¿Qué has hecho? Clara. Por favor. Dime qué has hecho. Sostuve el teléfono contra mi oreja. El silencio estirándose entre nosotras. Podría haberle contado todo.
Podría haberle explicado las sociedades fantasma. El fraude fiscal. El conflicto de intereses que había puesto en peligro mi propia carrera. Podría haber desenterrado 20 años de desaires y abusos. Pero eso habría sido una respuesta emocional. Habría sido una conversación. Yo no estaba interesada en una conversación. Estaba interesada en un diagnóstico. Terminé la llamada sin decir una palabra. Luego abrí mi aplicación de mensajería. Seleccioné su contacto y escribí una sola línea estéril. No era una respuesta. Era un manual de referencia. Una clave para el código de su destrucción. Escribí, y consulta el código tributario. Artículo 305. Pulsé enviar y luego bloqueé su número. Junto con los de Enrique y Lucía. La pieza final de información había sido entregada. El canal de comunicación estaba ahora cerrado. Tenían el código de error. Ahora podían sentarse en los escombros de sus vidas y buscar exactamente qué significaba. Descubrirían que definía un delito castigado con multas de hasta 100.000 euros y prisión de hasta 5 años. Descubrirían que yo no solo los había denunciado. Les había entregado al Estado el artículo exacto bajo el cual procesarlos. Les había dado la cuerda. El árbol y la justificación legal completa para la horca. El debriefing legal con los abogados externos de mi empresa tuvo lugar en una sala de reuniones estéril y anónima de un bufete del centro. Los dos abogados, un hombre y una mujer, iban impecablemente vestidos y exudaban un aura de competencia cara y desapasionada. No les interesaba el drama familiar. Les interesaban el riesgo, la responsabilidad y los plazos. Presenté los hechos con el mismo desapego clínico que había usado en mi correo inicial. Expliqué cómo había entrado en posesión de los datos financieros de Enrique, omitiendo el contexto emocional y enmarcándolo como una tarea profesional que me habían pedido realizar. Detallé mi descubrimiento del conflicto de intereses y el momento preciso en que lo había alertado. Escucharon sus caras sin traicionar nada. Cuando terminé, el abogado varón, el señor Cruz, juntó los dedos. Señora Mendoza, sus acciones al denunciar esto han sido ejemplares. Ha protegido a la firma de lo que podría haber sido un golpe devastador. Ahora, una última pregunta. Dado su conocimiento de los métodos operativos del señor Vargas, ¿prevé alguna acción futura que él pueda tomar que aumente la exposición de nuestro cliente o de nuestra firma? Era la apertura que había anticipado. Un animal acorralado no se rinde sin más. Se revuelve. Y el revolverse de Enrique sería predecible. El señor Vargas es un hombre que cree ser más listo que los sistemas diseñados para contenerlo. Dije con voz uniforme. El remedio principal del Estado en un caso de fraude fiscal de esta magnitud es el embargo de activos para pagar las deudas y sanciones pendientes. Lógicamente, su siguiente movimiento sería hacer desaparecer esos activos. Intentará una transmisión fraudulenta a una cuenta offshore. La abogada. La señora Alba. Preguntó, ¿no? No. Respondí. No es tan sofisticado. Es emocional. Confía más en la sangre que en los bancos. Intentará transferir sus activos personales y empresariales, propiedades, vehículos, efectivo líquido, al nombre de su hija, mi hermanastra Lucía Vargas. Vi un destello en sus ojos. Acababa de darles su siguiente movimiento. Ya no era solo una denunciante. Era una analista predictiva modelando el comportamiento de un actor hostil. Les proporcioné el nombre completo y fecha de nacimiento de Lucía. Preveo que esta acción será inminente si no se ha producido ya. Concluí. El señor Cruz tomó una nota pequeña en un bloc legal. La reunión había terminado.
Sabía que actuarían sobre la información. Tenían que hacerlo. La posibilidad de que el fondo de su cliente estuviera ahora enredado con una segunda parte que obstruía activamente una investigación federal era un riesgo inaceptable. Una sola llamada confidencial de un bufete de su categoría al investigador principal de la agencia tributaria bastaría. El resultado de aquella llamada llegó a la vida de Lucía 10 días después. Ella estaría inmersa en su nueva realidad de boda cancelada y prometido silencioso. Probablemente tejiendo fantasías de cómo todo era un terrible malentendido que pronto se resolvería. La llegada de una carta certificada de la oficina del fiscal de la audiencia y luego una citación formal entregada por un agente de paisano habría destrozado definitivamente aquella ilusión. No la invitaban a una declaración como testigo. La citaban para interrogarla como persona de interés en una investigación criminal en curso. Los investigadores, alertados y actuando con rapidez, ya habrían visto los rastros electrónicos de las transferencias de activos desesperadas de Enrique, una escritura de renuncia sobre una propiedad. Una gran transferencia de efectivo de una cuenta empresarial a la cuenta de ahorro personal de ella. En su desesperación por salvarse, Enrique había hecho exactamente lo que yo predije. Había envuelto sus delitos alrededor de su hija adorada como un sudario. Al aceptar aquellos activos, al firmar aquellos papeles, Lucía se había convertido en cómplice. Su nombre estaba ahora legal e irrevocablemente ligado al de él. Su sueño de casarse con la respetable y rica familia de Mateo no solo había terminado. Era una imposibilidad risible. Ya no era la novia ruborizada. Era la posible CEO conspiradora. El mensaje final de mi madre llegó un martes por la noche. Había bloqueado sus números. Pero debió de usar el teléfono de una amiga o quizá compró un móvil barato de prepago para este. Transmisión final. No era una llamada. Era un solo bloque largo de texto. Un grito digital escrito con pulgares frenéticos y temblorosos. No había puntuación. Ni mayúsculas. Solo un torrente de conciencia lleno de faltas de ortografía y veneno. Tú hiciste esto, fuiste tú, todo tú, vinieron por ella, Clara, vinieron por Lucía, le dieron papeles, es sospechosa, sabes lo que significa Mateo, se fue su familia, mandó carta de abogado, estás sola y es tu culpa, siempre fuiste celosa, siempre amargada, un veneno en esta casa, te dimos un hogar y tú lo quemaste a nuestro alrededor, crees que eres tan lista con tus ordenadores y tus reglas, pero no tienes corazón, no tienes alma. Enrique era un buen hombre, proveía, amaba y tú lo mataste, lo mataste todo, nos mataste con tus palabras y tus documentos, trabajó toda su vida para construir algo para nosotras, para ella, y tú tomaste una captura de pantalla y la convertiste en un arma, no eres una hija, eres una serpiente, una asesina, asesinaste a esta familia con cortes de papel, espero que estés feliz ahora sola en tu vida vacía con todos tus datos perfectos, nos mataste, mataste a tu hermana, me mataste a mí. Leí el mensaje 2 veces. Mi ritmo cardíaco no aumentó. Mi respiración se mantuvo estable. Analicé el texto como analizaría cualquier otro conjunto de datos. La sintaxis estaba degradada. El estado emocional era de colapso sistémico completo. Las acusaciones eran ilógicas, basadas en una comprensión corrupta de causa y efecto. Los delitos de Enrique eran la causa. Esto era el efecto. Yo no era la saboteadora. Era simplemente el log de auditoría. El registro inmutable de sus propias acciones. Me llamó asesina. Tenía razón en cierto modo. Había asesinado la mentira en la que todos habían vivido tanto tiempo. Había ejecutado la hermosa, brillante e ilusoria familia fraudulenta que llamaban familia. Borré el mensaje. Luego bloqueé el nuevo número. El sistema estaba purgado. Los nodos corruptos estaban desconectados. El silencio que siguió fue limpio, perfecto y absoluto. Era el sonido de un trabajo bien hecho. El día de la vista de conformidad de Enrique fue una mañana de otoño fresca y sin color. Decidí asistir. No por ningún resto de obligación familiar,
sino por la misma razón por la que reviso los logs finales de ejecución después de una migración mayor de sistema, para verificar la finalización. Para presenciar el cambio de estado final. Llevaba un traje gris oscuro sencillo. El pelo recogido en un moño severo. No estaba allí como Clara la hijastra. Estaba allí como auditora. El juzgado de lo penal de Madrid era un monumento de hormigón y cristal. Un lugar de poder burocrático impersonal. Encontré la sala indicada y me deslicé a un asiento en la fila de atrás. Observadora anónima en una sala medio llena de tragedias ajenas. Unos minutos después los hicieron entrar acompañados de su abogado. La transformación era impactante. Enrique. El hombre cuya presencia física una vez parecía consumir todo el espacio y el oxígeno de una habitación. Se había encogido. Su traje caro le colgaba. Los hombros caídos. Su cara. Antes perpetuamente sonrojada de autocomplacencia y whisky barato. Era una máscara pálida y pastosa de terror. No miraba al juez. Ni a su abogado. Sino al suelo. Como si las respuestas estuvieran escritas allí en las marcas de rozaduras del linóleo. Mi madre y Lucía lo seguían. Un par de satélites desorbitados. Mi madre parecía una década más vieja. Su cara era una red de finas arrugas que nunca había visto. Sus ojos saltaban por la sala con expresión atormentada. Lucía era un fantasma. Su embarazo. Antes fuente de orgullo radiante. Era ahora solo un bulto incómodo bajo un vestido negro barato. Su brillo dorado se había extinguido. Sustituido por un resentimiento hosco y hinchado. Se sentaron en la primera fila. Una pequeña isla miserable de ruina. Nunca miraron atrás. No sabían que yo estaba allí. Empezó el procedimiento. El secretario leyó los cargos en voz alta. Una letanía de términos legales estériles que, en su fría precisión, eran más condenatorios que cualquier estallido emocional. Conspiración para defraudar a Hacienda. Omisión deliberada de cotizaciones a la Seguridad Social. Fraude y falsedad documental. Cada cargo era un clavo en el ataúd que yo había construido. El abogado de Enrique. Un defensor de oficio de aspecto cansado que claramente sabía que capitaneaba un barco que se hundía. Presentó una declaración de inocencia en todos los cargos. Una formalidad desesperada y risible. El verdadero espectáculo empezó cuando la fiscal. Una mujer afilada y serena llamada señora Chen. Se levantó para presentar la prueba inicial al juez y argumentar contra la libertad bajo fianza. Señoría. Empezó. Con voz clara y nítida. El caso del Ministerio Fiscal no se basa en especulaciones. Se basa en un cuerpo completo y meticulosamente organizado de pruebas digitales proporcionadas por una denunciante. Señaló las grandes pantallas montadas en las paredes de la sala. Y entonces apareció mi trabajo. Allí. A la vista de todos. Estaba la estructura de carpetas que yo había creado, las carpetas limpias. Nóminas retrodatadas. Facturas fraudulentas. Sociedades instrumentales. Abrió una hoja de cálculo. Era uno de los archivos de nóminas de Enrique que yo había analizado meses atrás. Aquí tenemos un documento de nóminas de julio de 2024. Dijo la fiscal. Usando un puntero láser para destacar una fecha. Sin embargo, como muestran los metadatos del propio archivo, y tenemos testimonio de peritos que lo confirman, el documento en sí no fue creado hasta el 16 de septiembre. Un acto de fabricación retroactiva diseñado para conseguir un préstamo empresarial que posteriormente fue denegado. Pasó a otra. Una factura de Apex Material Solutions brilló en la pantalla. Su dirección falsa aparecía bajo el logo. Apex Material Solutions. Señoría. No existe.
Es una sociedad instrumental. Una de varias creadas por el acusado con el único propósito de blanquear dinero y crear gastos empresariales fraudulentos para evadir impuestos a Hacienda y la Seguridad Social. Observé con desapego cómo mis pruebas se convertían en la narrativa. El fantasma en su máquina estaba ahora testificando contra ellos. Sentí una satisfacción tranquila y profunda. No de venganza, sino de ver un sistema complejo realizar su función a la perfección. Mis datos eran limpios. La lógica era sólida. La salida era inevitable. Miré a la primera fila. Mi madre tenía las manos sobre la cara. Enrique negaba con la cabeza. Un movimiento patético y apenas perceptible de negación. Y Lucía ni siquiera miraba las pantallas. Miraba fijamente su teléfono, con los pulgares moviéndose frenéticamente. Su mundo se había reducido a aquel pequeño rectángulo iluminado. Entonces ocurrió. Un sonido. Un sollozo ahogado y gutural escapó de sus labios. Era un sonido de desesperación primal tan cruda que varias personas en la sala se volvieron a mirar. Miraba su teléfono, con la cara contorsionada primero en incredulidad y luego destrozada en agonía. Acababa de recibir la actualización final de estado. Su abogada, una joven que parecía exhausta, se inclinó y le susurró frenéticamente, intentando calmarla. Pero Lucía estaba más allá de la razón. Ni siquiera me lo dijo. Aulló, con la voz quebrándose y subiendo en la sala silenciosa. Era lo bastante alto para que yo lo oyera claramente desde atrás. Su abogado mandó un mensaje. ¿Un mensaje? Se levantó, volviéndose hacia mi madre, con la cara hecha un desastre de lágrimas y rímel. Mamá. Los padres de Mateo le sirvieron los papeles hace 2 días. ¿Hace 2 días? La boda se ha cancelado. Lo ha cancelado todo. Se ha ido. La escena era puro caos patético. El juez golpeó el mazo. Su cara era una máscara de fastidio. Los oficiales de sala se movieron hacia ellas. Mi madre intentaba tirar de Lucía de nuevo al asiento, susurrando, aquí no. Lucía. Por favor. Aquí no. Pero la presa se había roto. Toda la autocompasión, toda la frustración consentida de toda una vida se derramó en una inundación de feo duelo público. Su fantasía de princesa mimada acababa de chocar contra el muro de ladrillo de la realidad. Y estaba descubriendo que el muro no se preocupaba por sus sentimientos. Enrique ni siquiera se volvió. Solo se quedó allí sentado. Una estrella colapsada. Su propia gravedad demasiado inmensa para permitirle reconocer la implosión de su hija. Se habían ido. Todos se habían ido. Perdidos en sus infiernos privados y separados. Había visto suficiente. El sistema había ejecutado. Los resultados estaban verificados. Me levanté. Mis movimientos fueron silenciosos. Deliberados. Di la espalda a la escena. A los sollozos teatrales de Lucía. A los intentos frenéticos de mi madre por callarla. A la mirada catatónica de Enrique. A los fantasmas digitales de mi trabajo todavía brillando en las pantallas de la sala. Caminé hacia las pesadas puertas de madera del fondo. Cuando mi mano tocó el latón frío del pomo, sentí un último clic silencioso en mi propia mente. Una conexión cortada permanentemente. Un proceso terminado. Empujé la puerta y salí al pasillo. A la luz limpia y tranquila. La puerta se cerró tras de mí. El sonido de sus vidas desapareciendo con un golpe suave y definitivo. No miré atrás. Nunca miraría atrás. Las ruedas de la justicia. Una vez que empiezan a girar,
Son excepcionalmente minuciosas. El caso de Enrique nunca llegó a juicio completo. Enfrentado a las pruebas digitales irrefutables y perfectamente catalogadas que yo había proporcionado, un caso que la fiscal describió después a la prensa como un slam dunk forense, se quedó sin margen de maniobra. Sus fanfarronadas de inocencia se evaporaron ante los metadatos y los logs encriptados. Aceptó un acuerdo de conformidad. La condena fue de 5 años en una prisión federal de mínima seguridad. Una cifra reducida a cambio de su plena cooperación identificando a otros contratistas de su círculo que practicaban lo mismo. Cantó como un canario, delatando a sus viejos compañeros de golf y de póker para salvarse unos años de vida. El gran proveedor. El patriarca familiar. Vendió a todos para salvarse a sí mismo. Fue el movimiento más predecible que pudo haber hecho. Construcciones Vargas S.L. fue declarada en quiebra. Sus activos fueron embargados y liquidados en una venta de liquidación para pagar una fracción de los impuestos atrasados. Multas y sanciones impuestas por Hacienda y la Seguridad Social. La empresa que había construido sobre las espaldas de trabajadores desprotegidos y facturas fraudulentas fue desmantelada y vendida por piezas. Dejó de existir. No con un estruendo, sino con el trazo silencioso y final de la pluma de un juez. Vi las consecuencias para mi madre unos 6 meses después. Conducía por la ciudad hacia una reunión, tomando una ruta que normalmente evitaba. Al pasar por la calle, por impulso giré y allí estaba la casa. Un gran cartel de "Se vende" clavado en el césped cuidado. Un camión de mudanzas aparcado en la entrada, con la rampa bajada como una lengua colgando. 2 hombres sacaban la mesa de roble absurdamente larga. La imagen de mi veredicto final. Mi madre había tenido que vender el monumento a su segunda vida para cubrir las exorbitantes minutas de abogados y la responsabilidad personal del aval que había firmado por Enrique. Miré un momento cómo vaciaban la casa. Sus contenidos expuestos a la luz indiferente del día. No sentí triunfo. No sentí tristeza. Sentí solo el zumbido silencioso de un proceso que llegaba a su conclusión lógica. El sistema estaba cuadrando sus cuentas. El destino de Lucía fue un epílogo de su propia creación. Un trágico y adecuado postdata escrito con su propia mano. Después de la partida brutal final de Mateo mediante la carta del abogado de su familia. Y con las finanzas familiares congeladas. Se quedó con un bebé y sin medios visibles de sustento. La princesa dorada era una mendiga. Así que hizo lo único que sabía hacer. ¿Mintió? Solicitó la ayuda alimentaria estatal y vivienda subvencionada, alegando ser madre soltera indigente sin ingresos ni bienes. En los formularios omitió convenientemente los cientos de miles de euros en propiedades y efectivo que Enrique le había transferido fraudulentamente, las mismas transferencias que la habían convertido en persona de interés en su caso. Fue un fraude chapucero y desesperado. Y fue descubierto casi inmediatamente. El sistema de bienestar del Estado, cruzando su número de DNI con la investigación en curso de sus finanzas, detectó la discrepancia. Fue acusada de perjurio y fraude en prestaciones. A ojos del juzgado de familia. Una madre implicada activamente en 2 casos penales de fraude separados no se consideró guardiana estable ni adecuada. La custodia de su hijo recién nacido fue concedida a una prima lejana y más estable de su lado de la familia. Lucía no perdió a su hijo por mí. Lo perdió porque incluso en el fondo del pozo su primer y único instinto fue engañar al sistema. Mi propia historia no terminó en un juzgado ni delante de una casa en venta, sino en el silencio de mi apartamento. Había sido completamente reintegrada en mi trabajo. Mi nombre oficialmente limpio de cualquier irregularidad por la investigación interna. De hecho, era una especie de heroína. La arquitecta silenciosa que había salvado a la firma de un escándalo multimillonario. Nunca volví a la cuenta de Northstar.
Fue reasignada y el propio fondo estaba bajo intenso escrutinio de la CNMV por el asunto. Un grueso sobre Manila llegó por mensajero una tarde. Era de la oficina del abogado general de la firma. Dentro no había prosa florida ni reconocimiento emocional del coste personal. Era una sola hoja de papel grueso con el membrete de la firma en relieve en la parte superior. La carta era breve y al punto. Me agradecía formalmente mi compromiso inquebrantable con los estándares éticos y de cumplimiento de la firma. Notaba que mis acciones proactivas y principistas eran un modelo de conducta empleada. Concluía informándome de que un bono significativo según la política de protección y recompensa a denunciantes de la empresa había sido depositado en mi cuenta. Leí la carta y la dejé sobre mi escritorio. Era, a su manera estéril y corporativa, la única validación que jamás había necesitado. No lo había hecho por ellos. Pero su reconocimiento era el cierre satisfactorio final del bucle. Me levanté y caminé hasta la gran ventana de mi loft, mirando el skyline de Madrid. Las luces de la ciudad empezaban a brillar en el crepúsculo. Un vasto sistema complejo y hermoso. Todo zumbando según sus propias reglas. Mi familia estaba rota. Sus vidas en ruinas. Esparcidas como archivos corruptos después de un fallo del sistema. Sabía que pasarían el resto de sus vidas culpándome. Pintándome como la villana de su historia trágica, la hija fría. La saboteadora. La asesina de su felicidad. Que lo hagan. No necesitaba su absolución. No necesitaba su comprensión. No necesitaba su perdón. Sus opiniones eran puntos de datos irrelevantes de un servidor desmantelado. Había pasado toda una vida en su sombra. Un fantasma en su casa. Mi existencia definida por su narrativa. Ahora era libre. Tenía mi trabajo. Tenía mi integridad. Tenía la pieza limpia, silenciosa y hermosa de un sistema en perfecto equilibrio. Y por primera vez en mi vida, me tenía a mí misma.